Como es habitual a esta hora, vámonos a debate con y le doy la bienvenida a Eric Sánchez Salas, vicepresidente de Desarrollo de Negocios para Restart Energy, Gonzalo Monroy, director general de consultoría GMEC, y Abril Moreno Albarrán, directora general de Energía. A debate. Gracias a los tres por estar con nosotros. Un día pues importante para la historia de nuestro país, Eric Sánchez. La conmemoración 86 de la expropiación petrolera. Ya han pasado ya muchos años. El petróleo fue base fundamental de la economía en los 70s, sobre todo en los 80s, todavía hasta el año 2000, porque el precio del petróleo estaba muy alto. ¿Cómo nos encontramos en este momento? ¿Qué tanto depende la economía, qué porcentaje del petróleo que logra extraer y vender Pemex? Eric. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, gracias por la invitación de nuevo a todo el equipo de Mega Noticias. Lo mismo que saludo a mis colegas, grandes amigos de la industria. Creo te oyes muy lejos, Eric. Eric, perdón, te oyes un poquitito lejos, no te alcanzamos a escuchar. A ver, ahí estás. No, estamos un poquitito, te oyes un poquitito lejos, Eric. Vamos con Gonzalo Monroy. Gonzalo, el mismo cuestionamiento, a 86 años, Petróleos Mexicanos, esa empresa que es de todos los mexicanos, ¿cómo se encuentra en estos momentos? Qué bueno platicar contigo, Alberto, Abril, Eric y a la audiencia que está con nosotros. Había que hacer rápido un balance de dónde está Petróleos Mexicanos y sí, efectivamente está en una tendencia que inició desde el 2003 en una declinación petrolera. Pasamos de un pico de producción en el 2003 de 3.3 millones de barriles. Hoy Petróleos Mexicanos produce apenas un poco más de 1.5 millones de barriles. Estamos hablando también de una petrolera que tiene todavía al día de hoy la deuda más abultada en la rama energética en general. Estamos viendo también problemas, obviamente, de la deuda que excede los 106,000 millones. Vemos un problema muy grande, sobre todo en la exploración. Cuando vemos de que en México sus reservas totales de petróleo han disminuido un 11% al menos con respecto de 2018. Obviamente ese es un panorama donde tecnológicamente Pemex no ha dado el brinco a la siguiente generación, tiene grandes urgencias, sobre todo en términos de inversión, de poder restablecer una seguridad operativa de forma considerable, y obviamente ya en el contexto incluso de cosas operativas como el robo de combustible, la poca eficiencia de sus operaciones, especialmente en el segmento de la refinación, es un panorama complicado para la empresa petrolera mexicana. Abril Moreno, ¿cómo ves tú la situación de Pemex, la empresa de todos los mexicanos? Muchas gracias, Alberto, Eric y Gonzalo, qué gusto estar con ustedes, grandes amigos de la industria, efectivamente. Básicamente creo que coincido con lo que dijo Gonzalo. A ver, tenemos una producción en donde en la parte de, promesas que se iban a establecer de que íbamos a tener una producción de 2.6 millones de barriles diarios, empezaron el sexenio con 1.8 millones de barriles y no han logrado subir a 1.600.000, 1.500.000. Tenemos un déficit al menos de lo que ellos pronosticaron entre 600 a 700 millones. En cuestión de las gasolinerías, el Sistema Nacional de Refinación, también las promesas no fueron cumplidas. Tenemos un sistema de refinación que a duras penas logra producir en un 40%, en donde también las promesas fueron producir 1.500.000 barriles y querían alcanzar la autosuficiencia energética en materia de gasolina, lo cual implicaría producir alrededor de unos 800.000 barriles más o menos promedio, de los cuales estamos importando cerca del 70% para poder cubrir la demanda y solamente hemos logrado producir entre 270 y 300.000 barriles diarios, ¿no? Entonces, esto es en materias de producción. La estrategia que tenían de los 40 campos en materia de exploración y producción, pues no ha funcionado. En reservas no hemos crecido, en refinación vamos para abajo. Y en deudas empezamos con 105,000 millones de dólares en deuda financiera nada más y estamos hoy en 107,000 millones de dólares en deuda financiera, con una caída estrepitosa en las calificaciones de las calificadoras, ¿no? Y con
continuo, una deuda, por ejemplo, proveedores que ha crecido durante este sexenio solamente en 44%. Hemos tenido que estar invirtiendo el gobierno para medio hacer la rehabilitación del Sistema Nacional de Refinación, el cual las calificadoras han dicho, esta estrategia está equivocada y por consiguiente no debería de continuar, y sin embargo se ha seguido haciendo, y ha sido arriba de 800,000 pesos, 1,000 millones de pesos durante estos 5 años. Lo cual, si esto lo hubiéramos invertido realmente a mejorar el Sistema Nacional de Refinación, sería otro boleto. A lo mejor tendríamos un sistema de refinación muchísimo más fuerte, ¿no? Entonces, en realidad, está muy mal el sistema operativo, la producción y las finanzas de la petrolera. A ver, entonces, Eric Sánchez, la gente que nos entienda, en gasolina es el combustible de todos los automóviles que mueven este país. Vámonos a ese tema. ¿Cuánto tenemos que importarle de gasolina? Y principalmente, ¿de dónde proviene esta gasolina? ¿Qué? ¿De Texas? ¿Cuánto importamos? Porque dicen que vamos a ser autosuficientes ya que empiece a funcionar Dos Bocas, Eric. Bueno, sobre eso quizás hay varios puntos interesantes. Retomaría uno que planteabas bastante al inicio del bloque anterior, donde cuál es el porcentaje de dependencia, a final de cuentas, de los ingresos de la nación en México respecto al petróleo. Actualmente se ha reducido a unos históricos arriba del 50%, alrededor de los 80%, hasta hoy un marginal 15 y 6%, lo cual es bastante positivo porque nos habla de una economía diversificada en el país. Posteriormente, cuando hablamos de, en particular, las gasolinas y lo que recién tocaba Abril, alrededor de la posibilidad de satisfacer la demanda interna con producción, lo importante es ver cuáles son las metas que debería estar persiguiendo una petrolera y en general casi cualquier compañía. Y no dependen estrictamente de volúmenes producidos, sino los márgenes, en palabras de la Constitución mexicana, la generación de valor para el Estado mexicano, y es quizás donde debemos reenfocar. Actualmente se está en un buen o mal mes, dependiendo de lo veas, si lo ves desde México o desde Estados Unidos, importando hasta valores de 82% del consumo nacional de gasolinas. Y esto porque hay que entender bien que gran parte de lo que Pemex comercializa a través de su red de infraestructura de almacenamiento y estaciones de servicio también importado. Esto no sería malo si no fuéramos dependientes de un único suministrador, hablando país origen, Estados Unidos. El quid está en la diversificación del mercado y en que entender que los márgenes bajos de utilización de las refinerías mexicanas es porque es la manera en que se podría obtener mayor valor o destruir menos valor al operarlas, ¿no? A ver, entonces vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresar para tratar que nos quede un poquitito claro cuáles son los porcentajes, dependemos de los Estados Unidos. Volvemos en 2 minutos. Luego de montar una guardia de honor ante el nombre de Lázaro Cárdenas en el Monumento a la Revolución, la candidata de la coalición Seguimos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, presentó su eje de gobierno República Soberana y con energía sustentable. Son 10 acciones. Propone, entre otras cosas, alcanzar la soberanía energética, deuda razonable, no sabemos qué es esto de deuda razonable, acceso a la población de energía eléctrica, disminución de gases contaminantes, en fin, escuchemos. Vamos a hacer un gobierno que rescate al sector energético de México, que ponga en alto a Pemex, a Comisión Federal de Electricidad, en el marco, por supuesto, de las nuevas condiciones ambientales, nacionales e internacionales. Entonces, a ver, Gonzalo Monroy, antes de seguir al tema de la gasolina, vamos a analizar lo que dice la candidata de Juntos Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum. Dice, soberanía energética. ¿Esto qué significa la soberanía energética? Es una cosa muy sencilla, querido Alberto, y es simplemente la sustitución de importaciones de gasolina y de diésel. Obviamente, este concepto, que es el que ha enarbolado el presidente López Obrador, la punta de lanza sobre la cual se construyó la red Dos Bocas, pues obviamente ha estado extremadamente pobre.
Y es importante acotarlo únicamente a esos dos combustibles, porque cuando hablamos, por ejemplo, del gas natural, que en ocasiones hemos importado más del 90% del combustible, obviamente también en el caso de la turbocina, incluso si hablamos de la gasolina, especialmente de la gasolina premium, pues el 99% de toda la gasolina premium del país es importada. Es bastante engañosa este concepto de la soberanía energética, pero así es como lo ha definido el propio gobierno, muy para su conveniencia. O sea, 99% de la gasolina premium se le compra prácticamente a los tejanos, Abril Moreno. Bueno, exactamente no tenía el dato del 99%, pero sí es un porcentaje muy alto el que se le compra a Estados Unidos. Te voy a decir el tema de la Magna, por ejemplo. Lo que me estaba refiriendo. Nosotros tenemos un consumo aproximado de unos 800,000 barriles diarios y nosotros estamos produciendo solamente unos 290,000 barriles, es decir, más del 60-70% de la gasolina que consumimos, y esto es Magna, proviene de Estados Unidos. Entonces supongo que es muy posible que la parte de premium sea algo muy similar. Es bien importante que también veamos, por ejemplo, el tema de los precios. El presidente nos prometió que íbamos a tenerlo a 10 pesos el barril. Yo no sé si se acuerdan que en el 2016 con Peña, pues hubo toda una revolución en el país porque fue el gasolinazo, ¿no? Y había subido de 10 y tantos pesos a 16 pesos. Hoy estamos en el 2023, es un máximo histórico de precio de las gasolinas, fue arriba de 22 pesos y hemos estado 33% arriba del precio de Estados Unidos. O sea, no ha habido una promesa cumplida en materia ni de producción, ni de autosuficiencia, ni en materia de precios de los combustibles. O sea, nuestra gasolina es 33% más cara que la que se consume en Estados Unidos, Eric. Así fue el año pasado, por medio, sí. Eric, pues entonces, pues, ¿cuál soberanía energética? Creo que es bien importante la pregunta y el entender quizás los conceptos o este malentendido que hay en los conceptos. Algo que me gustaría resaltar es que en el panorama internacional se ha dejado, desde nuestra perspectiva como empresa de análisis global, se ha dejado de pensar en lo que antes se conocía como el trilema energético. Y ahora se habla de una pirámide de necesidades en la que, irónicamente, el primero de ellos es, después de la invasión de Rusia a Ucrania y esta falta de confianza que pueda haber en el mantenimiento de contratos de largo plazo cuando se es dependiente de un suministrador, se habla ahora otra vez de la soberanía. Sin embargo, aquí es lo que es importante diferenciar, y creo que iba hacia allá Gonzalo en la postura que establecía. Cuando se habla de soberanía es establecer los fundamentales de mercado necesarios para atraer inversiones que faciliten el desarrollo de industrias propias que permitan entonces construir mercados locales que satisfagan las necesidades energéticas locales y con ello disminuir desigualdad y eso. Eso dista mucho de los conceptos de mediados del siglo pasado de autarquía, que es decir, con los recursos nacionales o locales, intentar sustituir las importaciones y por otro lado abatir las cadenas de producción internacionales. Son cosas bien diferentes cuando una habla de suministro o disminución de riesgos de mercado a través de la construcción de mercados locales o industrias locales, no tiene que ver con esa idea de autarquía, ¿no? Eso es lo más importante y lo que hace una diferencia súper abismal en cómo se busca satisfacer a través de distintos suplidores la demanda local, ¿no? Está complicado en el tema. Vamos a hacer una segunda y última pausa para que regresemos a este debate con tu respuesta, Gonzalo Monroy, a esta situación. Volvemos en 2 minutos. Descubre México. Regresamos con este debate 18 de marzo, día de la expropiación petrolera. Pemex está al borde de la quiebra por la ineptitud del gobierno para aumentar la refinación. Así lo asegura Xóchitl Gálvez, la candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México. Ella dice que los objetivos de Pemex deben centrarse en la exploración y dejar de invertir en áreas que no están dejando recursos a la nación.
Pemex está al borde de la quiebra. Ahorita les acabo de mostrar algunos datos de Pemex Refinación, de cómo cuando este gobierno llegó, Pemex Refinación prácticamente no perdía dinero. Y esta obsesión de que la gasolina se refine en México cuando solo estamos refinando el 30%, porque el 70% lo estamos importando y lo estamos haciendo con pérdidas megamillonarias. Es que aquí nos debe quedar claro entonces, porque hay discursos en Palacio Nacional que dicen hasta las cifras al revés. Y aquí está claro, 70% de la gasolina se importa principalmente de los Estados Unidos, Gonzalo Monroy. Y entonces ya nos hablaba Eric Sánchez de esta autarquía, que es esa política de Estado que intenta bastarse con sus propios recursos. ¿Lo vamos a hacer? ¿Esa es la soberanía energética que está buscando Claudia Sheinbaum? Qué bueno que haces esa pregunta, Alberto. Y mira, aquí lo que va a ser, porque también hay que verlo no solamente como la declaración de hoy, sino el conjunto de declaraciones, y es exactamente la continuidad de lo que hemos visto hasta el día de hoy. Y como bien apuntabas, es un modelo que tiene a Pemex prácticamente con problemas de liquidez que lo hace extremadamente complicado. Incluso las propias calificadoras de riesgo advierten de que Pemex es 100% dependiente de las ayudas gubernamentales. Y esta administración ha sido extremadamente positiva y yo diría que bastante benéfica para Petróleos Mexicanos. Se le han condonado impuestos, se le ha bajado la tasa de impuestos, si hace falta dinero se le quita a otros programas como puede ser incluso salud para mandárselo a Petróleos Mexicanos. Y sin embargo, como bien apuntaba Abril, los números simplemente no están ahí. Petróleos Mexicanos ha sido probablemente una de las peores inversiones en los últimos 20, 25 años de esta administración al menos. Obviamente aquí lo que estamos mandando de dinero no se alcanza a justificar de ninguna forma. Sí. Porque Abril, entonces dice Xóchitl Gálvez, Pemex está al borde de la quiebra. ¿Esto qué significa? Todavía no está quebrada, pero va para allá. ¿Y por qué? Mira, al final, una empresa como Pemex, quebrar como quebraría una empresa privada, es como muy inviable que la podamos concebir de esa forma. ¿Por qué? Porque siempre va a tener el respaldo del gobierno, que es justo lo que decía ahorita Gonzalo. Hemos venido ingresando, si le bajan el impuesto, o le meten más dinero, o le ayudan a hacer los pagos para poder sanear sus finanzas, porque Pemex ha faltado de liquidez durante todo este sexenio y lo han estado ayudando. El problema es más allá de una quiebra, como nosotros concebimos la quiebra de una empresa donde todo desaparece, el problema es que vamos a seguir tirando dinero a un barril sin fondo, en donde ese dinero nos puede servir para seguridad, para salud, para educación, para muchísimos temas que son prioritarios para la nación, y se están invirtiendo a una empresa que no está dando resultados, que no está siendo eficiente, que no nos está bajando el precio de los combustibles, que no están pudiendo incrementar el procesamiento o la producción de los combustibles, y que tampoco están logrando esta autosuficiencia, y que además, como Pemex de aquí creo que hasta el 2028 tiene que pagar cerca del 50% de su deuda, va a necesitar mucho refinanciamiento. Esto quiere decir que va a necesitar ya sea a la banca o a los fondos de capital. De por sí, que ya las empresas petroleras tienen problemas si no tienen un programa muy fuerte en materia de sustentabilidad para adquirir esto. Ahora, las mismas calificadoras han dicho, uno de los principales problemas de por qué la calificación está baja es por la estrategia de refinación, que continúan metiéndole dinero bueno al malo. Y entonces, ¿eso qué es lo que nos da de resultado? Que las tasas para préstamos futuros cada vez van a ser más altas e insostenibles. Y en un mediano plazo va a ser casi imposible hacer los pagos. Y podemos caer a una calificación de imposibilidad de pago. Entonces, eso complica muchísimo las finanzas de la petrolera y las finanzas del país. Sí, ¿no? Porque ¿estás de acuerdo con eso, Eric Sánchez? Estamos en esa situación y es donde dice Claudia Sheinbaum, vamos a establecer una deuda razonable. ¿Qué es una deuda razonable? ¿El gobierno de México puede tener control para ir moderando su deuda o cómo? Vaya, creo que lo importante a resaltar es que no ha sido Pemex la única empresa en la historia del petróleo que ha estado en circunstancias como estas, y que existen alternativas que son las que hay que revisar si se están llevando a cabo o no,
para que empresas salgan de esta situación. Antes de que Pemex fuera la empresa más endeudada del mundo, lo fue Petrobras, que es hoy día una de las empresas nacionales de petróleo, NOCs como se les conoce en la industria, con mejor perspectiva de todas. ¿Cuál es el camino que ha seguido? Me parece que Abril daba ya de rebote, al menos en algunos de esos puntos. Ha eliminado casi por totalidad su huella en el submercado de downstream, es decir, de refinación y venta de combustibles. ¿Por qué? Porque es uno de márgenes muy pequeñitos que obligarían a las empresas de Estado a ser muy cuidadosos, quizás más allá de lo que sus responsabilidades, en algunas de ellas como, final de cuentas, órgano dependiente de un Estado, con E mayúscula, de un país, les permite realizar. Otra de ellas ha sido Ecopetrol, que ha sido de la mano de la diversificación en nuevas energías, energías limpias, energías renovables, que le ha permitido mantener un portafolio de petróleo, porque a final de cuentas eso nos permite utilizarlo como garantía de apalancamiento financiero para poder hacer las actividades, mientras las más rentables son las que ejecuta por sí mismas. Es decir, sí hay camino de salida, lo importante es poder elegir cuáles son las actividades, como mencionaban mis colegas, que permiten un mejor rendimiento, retorno de las inversiones, y con ello ver qué es lo que está pasando. El mundo que vivimos hoy día es en el que la empresa nacional de Abu Dhabi, ADNOC, es la tenedora del parque solar más grande del planeta, en la que Saudi Aramco es una de las empresas con inversiones verdes más grandes del mundo, en la que Ecopetrol invierte en Estados Unidos en gas natural y en el resto de Sudamérica en energías renovables, y en la que los biocombustibles, el mayor participante es Petrobras. Esa es la realidad actual, ¿no? Eric, pero entonces eso requeriría que de abrirnos a la inversión privada. Así estaba establecida la reforma energética de la época de Calderón y que continuó Enrique Peña Nieto, pero Gonzalo Monroy, este gobierno parece que no quiere nada con la iniciativa privada y es el control absoluto de estas empresas como Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Fíjate, en eso, Alberto, creo que vale la pena hacer un matiz importante, porque no es una cerrazón tal cual a la industria privada. Este gobierno ha sido extremadamente benéfico para empresas contratistas que trabajen para CFE o para Pemex. Obviamente, por el otro lado, hemos visto que empresas que quieran competir con Pemex y CFE, a esas se les ha puesto todo tipo de obstáculos legislativos, regulatorios, fiscales, de todo tipo que se le puede imaginar. Y en ese sentido es muy importante matizar de que eso parecería ser la estrategia de Claudia Sheinbaum, cuando habla justamente de este fortalecimiento de las empresas del Estado y teniendo esta preeminencia. En este caso es importante entonces derivar de esas afirmaciones que en una posibilidad de donde ella fuese presidenta sería la continuación de lo que hemos visto durante este sexenio. Prácticamente veríamos una parálisis en el sector petrolero que apunta precisamente a seguir declinando tanto en la producción de petróleo, pero también incluso en la de petrolíferos. Una parte que está totalmente empantanada, paralizada en el sector eléctrico, sí, que a fuerza literalmente de juicios legales han podido irse abriendo camino poco a poco. Pero creo que es bastante notorio cuando se gasta más en abogados que en ingenieros, que no es precisamente el mejor lugar para invertir. Abril Moreno, nos quedan 30 segundos. ¿Ves tú entonces, ante el hipotético caso de que ganara a Claudia Sheinbaum, alguna apertura al sector privado? Porque con Andrés Manuel fue a Iberdrola, cómprenle todas sus empresas, pero no los queremos ver aquí. Quizás en la parte eléctrica, porque ese es un tema que no abordamos en este momento, tenga que hacerlo, porque hoy en todo un sexenio no hubo crecimiento en generación eléctrica, no hubo una nueva línea de transmisión, no hubo distribución, y hay ya llegamos a un punto en donde estamos teniendo apagones, en donde ya no tenemos la capacidad para reservas. Entonces, ahí es donde más tendrían que caminar de manera urgente Claudia Sheinbaum. En la parte petrolera yo creo que van a seguir ensimismados en este tema y desafortunadamente, como digo, va a ser un barril sin fondo en donde pues
Adiós, no hay competencia, porque si bien dijo Gonzalo, sí se han manejado los contratos de servicios, sin embargo, se ha incrementado la deuda a los proveedores en 44%. Entonces, los proveedores ya también están cansados de financiar a Petróleos Mexicanos, y las grandes empresas que quieran venir a generar o que nos pudieran ayudar a crecer nuestras producciones, pues no van a querer venir ante esas condiciones si no se respeta el Estado de Derecho y la Constitución como hasta ahora está escrita la ley en la Constitución, ¿no? Exactamente. Pues el panorama es sombrío, ¿eh? A 86 años de la expropiación petrolera, Pemex pues se ve en una dificultad, y los proyectos que van a establecer a partir del 2 de junio es lo que va a decidir el futuro de esta gran empresa de la cual vivimos muchos años, pero que ahorita nos está costando muchísimo dinero. Eric Sánchez, Gonzalo Monroy, Abril Moreno, muchísimas gracias por haber estado aquí en Mega Noticias. Nosotros regresamos después de una pausa con mucha más información. Gracias a los tres.